presentadas a través de la plataforma Zoom, que utilizamos para realizar el juicio. Asimismo, se encuentra también conectado el testigo Dávila, está esperando en la sala de espera, y la testigo Cantero está notificada personalmente de la citación para el día de la fecha, sin embargo, todavía no concurrió. Muy bien, señor Oscar Octavio Dávila. Sí, lo incorporo. Ya está conectado al fondo. Ahí sí. Señor Oscar Octavio Dávila, ¿me escucha? Sí, le escucho. Buen día. Buenos días. Bueno, usted ha sido convocado para declarar como testigo ante este Tribunal Oral Criminal Federal número 2, en la causa número 2883, en la que se está juzgando la posible comisión de delitos de acción pública vinculados a la obra pública vial en la provincia de Santa Cruz entre los años 2003 y 2015. Le voy a preguntar sobre sus datos filiatorios, su nombre y apellido completo, por favor. Oscar Octavio Dávila. ¿Su documento? 11.838.260. Bien. ¿Lugar y fecha de nacimiento? Ciudad de San Juan, el 11 de enero de 1956. ¿Nombre de sus padres? Ernesto Tiberio Dávila y Lilia Fanny Romera de Dávila. ¿Su profesión? Contador Público Nacional. ¿Su estado civil? Soltero. ¿Su domicilio? Pringles, 1112, 9º piso, departamento A, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Muy bien. Le voy a hacer saber sobre las penas con que la ley reprime el delito de falso testimonio, para la cual se va a dar lectura del artículo 275 del Código Penal. Artículo 275. Será reprimido con prisión de 1 mes a 4 años el testigo, perito o intérprete que afirmare una falsedad o negare o callare la verdad en todo o en parte en su deposición, informe, traducción o interpretación hecha ante la autoridad competente. Si el falso testimonio se cometiera una causa criminal en perjuicio del inculpado, la pena será de 1 a 10 años de reclusión o prisión. En todos los casos se impondrá al reo, además, inhabilitación absoluta por doble tiempo del de la condena. Muy bien, señor Dávila. ¿Jura declarar la verdad de todo cuanto supiera y le fuere preguntado? Sí, juro. Bien. Le voy a dar lectura de la nómina de las personas imputadas en esta causa, que son Cristina Fernández de Kirchner, Julio Miguel Devido, José Francisco López, Lázaro Antonio Báez, Carlos Santiago Kirchner, Nelson Periotti, Raúl Osvaldo Darwich, Mauricio Collareda, Héctor René Jesús Garro, Juan Carlos Villafañe, Raúl Gilberto Pavesi, José Raúl Santibáñez, Abel Claudio Fatala. Y le pregunto con respecto, ¿alguno de ellos tiene algún vínculo de parentesco? No, absolutamente no. ¿Algún vínculo de interés o cualquier otro vínculo que pueda afectar su declaración? No, ninguno. Bien. ¿Tiene algún interés en el resultado de este juicio oral? Simplemente que se haga justicia. Muy bien. Bien, señor Dávila, su declaración ha sido ofrecida por la defensa de Carlos Santiago Kirchner.
Así que esa parte va a empezar con su interrogatorio, luego podrá ser preguntado por el resto de las partes, eventualmente también podrá ser preguntado por el tribunal por alguna aclaración. Lo que le pido es que si hay alguna pregunta que no comprenda o no escuche bien, me lo haga saber, así se la repiten. Por otro lado, por este tema de la videoconferencia, le voy a pedir que luego de cada pregunta se tome unos segundos antes de la respuesta para yo poder advertir si la pregunta tiene alguna objeción del resto de las partes. ¿Me entendió? Correcto. Muy bien. Bien, entonces, doctor Arcio Guzmán, tiene la palabra. ¿Qué tal? Buen día, contador. ¿Cómo le va? Buen día. Le voy a formular una serie de preguntas. La primera de ellas, ¿desempeñó algún cargo público entre los años 2003 a 2015? En caso afirmativo, si nos puede especificar cuáles fueron esos cargos y detallar en qué lugar preciso del organigrama lo hacía. Es decir, en qué dependencia se insertaba su cargo. ¿Se lo repito? No, está claro. Puede responder. Bien. Desde el área de presupuesto de la Secretaría de Obras Públicas, estuve desde el 25 de mayo del 2003 al 4 de febrero del 2004. Luego, como coordinador de presupuesto de la Subsecretaría de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación Federal, estuve desde el 4 de febrero del 2004 al 31 de diciembre del 2005. Luego, como director de presupuesto de la Subsecretaría de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, estuve desde el 1 de enero del 2006 al 30 de noviembre del 2009. Luego, desde el 1 de diciembre del 2009 al 31 de enero del 2016, estuve como director de contabilidad y finanzas del mismo ministerio. Luego, hasta el 2016, todos estos cargos estuvieron dentro de la Dirección General de Administración. O sea, yo dependía del Director General de Administración. ¿Y el director general de administración de quién dependía? Para entender, a ver, ¿dónde estaba inserto su cargo? Sí, puedo responder del subsecretario de Coordinación y Control de Gestión. Gracias. Usted, entre los distintos cargos que mencionó, se fue coordinador de presupuesto del Ministerio de Planificación, creo que dijo también. Puede Correcto. responder. Correcto. ¿Y cuáles eran en detalle sus funciones como coordinador de presupuesto? Adelante. Bien. Bueno, mis funciones eran absolutamente técnicas. O sea, como experto presupuestarista, veía todas las atinencias presupuestarias que habían dentro de la jurisdicción. ¿Me aclara a qué llama jurisdicción?
por La favor. jurisdicción es el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios. Concretamente, ¿en qué consistía la coordinación a la que hace referencia el cargo que desempeñó? ¿En qué actos concretos se materializaba? En el periodo que fui coordinador, concretamente revisaba todas las instancias para la elaboración del presupuesto del ministerio. Y luego durante el ejercicio, las distintas modificaciones que pudieran efectuarse a ese presupuesto aprobado, habiendo sido aprobado por ley. Y no me quedó claro qué es lo que coordinaba. La elaboración técnica del presupuesto, asignando de acuerdo a lo que prácticamente lo que yo hacía era controlar lo que hacía cada organismo. El presupuesto de la administración pública se ejecuta por programa. Cada programa tiene su ejecutor, el ejecutor del programa de presupuesto. Ese programa, ese ejecutor de presupuesto, programa el presupuesto de cada organismo. Y yo lo que recibía eran todos esos presupuestos ya elaborados por cada uno de estos organismos, secretarías, subsecretarías, y lo preparaba para presentar a la Oficina Nacional de Presupuesto. Gracias. Ahora le pregunto en su calidad de director de presupuesto, si nos puede detallar cómo se confeccionaba el presupuesto de ese ministerio o de esa jurisdicción, que creo que es lo que me está diciendo, lo que me acaba de decir, o es más amplio su función como director de presupuesto. Puede contestar. Bien, como le he dicho, cada organismo preparaba su presupuesto de acuerdo a las pautas que daba la Oficina Nacional de Presupuesto, que eran distribuidas a los distintos organismos. Cada organismo preparaba su presupuesto y lo presentaba a mi dirección para yo consolidar todos los presupuestos y elevarlos a la Oficina Nacional de Presupuesto. Vuelvo a insistir en que mi función era totalmente técnica, era aplicar las técnicas presupuestarias para elaborar el presupuesto que se presentaba, el anteproyecto, bueno, todas las etapas de la elaboración del presupuesto, desde el anteproyecto hasta la aprobación por ley. Gracias. ¿Y cuáles eran las funciones que le correspondían al Departamento de Ejecución Presupuestaria? ¿Y de dónde, en el organigrama, dónde se insertaba este departamento? Si lo sabe, pues por ahí es. Adelante. Bien, no sé a qué se refiere como Departamento de Ejecución Presupuestaria. Yo vi el organigrama del Ministerio de Planificación y encontré que dentro de la Dirección General de Administración había un departamento de ejecución presupuestaria. Hay un departamento de patrimonio, un departamento de tesorería, un departamento de ejecución presupuestaria, un departamento de rendición de cuentas y otros departamentos. Específicamente, si sabe cuál era la función de este departamento de ejecución presupuestaria, si lo sabe. Sí, es que departamento, primero que
no hubo estructura en el Ministerio de Planificación. Yo, los años que fui director de contabilidad y finanzas, tuve distintas dependencias y entre esas estaba el área de ejecución presupuestaria. Ajá. El área de ejecución presupuestaria era el que se encargaba de preparar la orden de pago de los expedientes que llegaban a la dirección. Ok, bueno, entonces era área y no departamento. ¿Y cuáles eran las funciones que le correspondían al área de rendición de cuentas? El área de rendición de cuentas era el área que recibía los expedientes una vez ejecutados. Una vez pagada una orden de pago, se agregaba al expediente y el expediente iba al área de rendición de cuentas, donde quedaba el expediente en custodia y eventualmente poder ser consultado para ver si se habían cumplido todas las pautas hasta llegar a la orden de pago. Bueno, dentro... Sí, perdón, Perdón, continúe. tenía otras funciones, rendición de cuentas de los viáticos que habían en el ministerio. Ahí sí había un control de cómo se había ejecutado cada uno de los viáticos del ministerio. ¿Y había algún área o departamento específico de organismos descentralizados? No específico, no había. Bueno, en alguna oportunidad el señor Carlos Kirchner, en su condición de subsecretario de Coordinación de Obra Pública Federal, ¿le efectuó algún requerimiento de presupuesto relacionado con obras públicas viales a realizarse en rutas nacionales o provinciales? Adelante. Bien, bueno, no recuerdo, pero muy poca relación yo tuve con el señor Carlos Kirchner. No hubo realmente, no recuerdo que haya habido algún pedido de parte de él. Vinculado con obra pública vial, le estoy preguntando. Sí, en general. Ah, Y por supuesto, con respecto a la obra pública vial. Menos. No recuerdo haber tenido algún pedido de parte de él, puntual. bueno. Y durante su gestión, ¿recuerda si existieron programas de obra pública que se convenían y ejecutaban directamente a través de los municipios? Adelante. Sí, deben haber habido programas que se han ejecutado desde los municipios. Puntualmente, el plan más cerca se me ocurre que puede haber sido un plan que se ejecutó desde los municipios y se hicieron convenios con los municipios. Gracias. ¿Recuerda qué tipo de obras o programas ejecutaba la Subsecretaría de Coordinación de Obra Pública Federal? No, perdón, no recuerdo realmente puntualmente qué Está bien, obra realizaba. no hay problema. ¿Y recuerda qué repartición ejecutaba el programa 86? ¿Puedo responder? Sí. Perdón. Si mal no recuerdo, el programa 86 lo ejecutaba la Subsecretaría de Obra Pública Federal.
de Coordinación de Obra Pública Federal, la subsecretaría que estaba a cargo de el señor Kirchner. Gracias. ¿Recuerda si el programa 86 estaba destinado a todos los municipios del país? Adelante. Bien. Estaba destinado a todos los municipios del país, pero específicamente, seguramente se debe haber incluido en ese presupuesto partidas para financiar obras precisas de algunos municipios. Uh-huh. Y si lo recuerda, si entre esas obras precisas de algunos municipios, si estaba incluido algún municipio de Santa Cruz o específicamente en Río Gallegos, si lo recuerda. No, no recuerdo, no recuerdo. Una pregunta más. La obra pública que se ejecuta a nivel municipal en todo el país, ¿exige coordinación? Puede responder. Bien, a ver, la obra pública que se ejecuta en un municipio, la ejecuta el municipio. Tienen que haber, si se hace con fondos nacionales, entonces debe haber una coordinación, una supervisión de toda la ejecución de esa obra. Si es a eso lo que se refiere con coordinación, sí. Es eso. Bueno, por el momento no tengo más preguntas. Muchas gracias, contador. No, al contrario. ¿El secretario, hay alguna pregunta, alguna otra parte que quiera interrogar al testigo? De momento no, señor presidente. Sí, señor presidente. Sí. El doctor Luciani solicita la palabra. Bien, le va a hacer preguntas el representante del Ministerio Público Fiscal, señor Dávila. Bien. Doctor Luciani, adelante. Muy buenos días. ¿Cómo le va, contador? Muy buenos días. Buenos días, doctor. ¿Cómo anda? Contador, a ver, no me quedó claro quién eran sus jefes. ¿Quiénes eran sus jefes directos? ¿A quién le reportaba usted? Adelante. Bueno, como dije, mi jefe directo era el director general de administración. El director general de administración. La Dirección General de Administración tiene distintas direcciones. Una de esas direcciones era la mía. En un momento, en un periodo, fui director de presupuesto. En otro momento, fui director de contabilidad y finanzas, de la misma Dirección General de Administración, de quien dependía yo. Claro, ¿y el nombre quién era? ¿El director quién era? El director era el licenciado Luis Vitullo. Bien. ¿Y por arriba de Perdón, él quién licenciado estaba? Luis. Luis Vitullo. Gracias. ¿Y por arriba de él quién estaba? Adelante. Bien, como también ya lo dije, por arriba de él estaba el subsecretario de Coordinación y Control de Gestión. ¿Qué era? Adelante. El licenciado Roberto Barata. Bien. Usted manifestó que tenía, hace una cuestión técnica, ¿no? Los distintos organismos le presentaban los proyectos de presupuesto y demás. ¿Cómo se manejaba eso? ¿Cómo se manejaba el tema presupuestario en el Ministerio de Planificación?
Adelante. Cada organismo preparaba, elaboraba su presupuesto dentro de las pautas que llegaban al Ministerio de la Oficina Nacional de Presupuesto, que es quien fija las pautas para la elaboración del presupuesto. Eso se distribuía a cada organismo para que ellos, dentro de sus facultades, preparen su presupuesto. Hay toda una técnica de elaboración. Hay primero un periodo de techos, primero presupuestos preliminares, donde cada organismo presenta lo que quiere, lo que desea, lo que considera necesario presupuestar, sin atenerse a ningún límite. Lo prepara, incluyendo todas las obras que considera necesarias ejecutar. A partir de ahí, eso se eleva a la Oficina Nacional de Presupuesto, quien finalmente, de acuerdo a los recursos que hay en el Estado Nacional, distribuye techos presupuestarios. Esos techos presupuestarios se distribuyen a nivel ministerio. Bien. A nivel ministerio. Sí, perdón. ¿Cómo? Perdón, no, siga, disculpe. Pensé que había terminado. A nivel ministerio se determina la distribución de esos techos en los distintos organismos. Todo eso lo hace la autoridad política. Yo lo recibía del director general de administración, y a partir de ahí se distribuye a los distintos organismos esos techos para que preparen su presupuesto con esos techos. Esos techos es la realidad, lo que cada organismo puede hacer. Por eso yo decía, lo anterior era lo que quería, esto es lo que se puede. Y ahí se prepara el presupuesto. Se prepara y lo vuelven a presentar al ministerio, me vuelve a llegar a mí del director general de administración para controlar todos los aspectos técnicos que se hayan cumplido, y a partir de ahí se eleva a la Oficina Nacional de Presupuesto a través, o sea, yo lo elevo al director general de administración, el director general de administración al subsecretario, y el subsecretario lo presenta a la Oficina Nacional de Presupuesto. Bien. En el caso específico de vialidad, ¿cómo era esta remisión? ¿Cómo le remitía esta información? ¿A quién se la remitía? ¿Se la remitía directamente a usted? ¿Pasaba por otros controles? Vialidad Nacional. Adelante. Vialidad Nacional es un organismo descentralizado. Vialidad Nacional tiene absolutas facultades para elaborar su presupuesto, por supuesto con los techos que se han asignado desde la Oficina Nacional de Presupuesto. Lo prepara por una cuestión de orden. Yo hablé en un principio de jurisdicción. La jurisdicción abarca sus organismos descentralizados. Entonces, la jurisdicción, el ministerio, prepara, consolida todo el presupuesto de sus organismos centralizados y recibe los presupuestos descentralizados de la Dirección Nacional de Vialidad. Esos presupuestos van a cada secretaría, de la cual dependen esos organismos descentralizados. En el caso de Vialidad, va a la Secretaría de Obras Públicas, y la Secretaría de Obras Públicas presenta el presupuesto al ministerio. Y del ministerio se eleva todo a la Oficina Nacional de Presupuesto. Bien, bien. Usted dijo que con Carlos Santiago Kirchner no tuvo mucha relación. Le pregunto por algunas personas que trabajaron en esta área. ¿Con el arquitecto De Vido tuvo algún tipo de vínculo, relación? Adelante. No, al arquitecto De Vido lo debo haber visto 1 o 2 veces en mi vida, en toda mi función en el ministerio. ¿Con el señor José López? Adelante. Sí, al señor José López he tenido también varios
lo he visto varias veces, sí. Bien, ¿y en qué consistía esas varias veces que lo vieron? ¿Eran temas de trabajo? ¿Nos puede contar un poquito? Puede contestar. Sí, han habido algunas reuniones que se pueden haber hecho con las distintas dependencias de la Secretaría o del Ministerio y que haya intervenido el ingeniero López y yo haya estado presente, o circunstancialmente en alguna reunión o alguna cuestión puntual que pueda haber habido. Han pasado muchos años ya realmente, no recuerdo, pero sí han habido momentos en que nos podemos haber visto. ¿Con el señor Periotti? Adelante. No, perdón. Sí, sí, adelante. No, con el señor Periotti no he tenido nunca eh, ningún tipo de reunión o ninguna vez hemos estado con él. Bien. Le hago una pregunta. Usted estuvo muchos años, ingresó en el 2003, 2003, ¿no es cierto? ¿Dijo? ¿Su ingreso fue en qué año? Perdón, no lo recuerdo ahora. Sí, dijo en mayo de 2003. No, bueno, perdón, ¿puedo Sí. responder? Sí, sí, adelante. No, yo me refería al 2003 porque fue el periodo que me dijeron que tenía que detallar qué cargos había cumplido en ese periodo, pero yo ingresé en el Ministerio de Economía, en la Secretaría de Obras Públicas y Comunicaciones, en el año 1994. Yo desde el año 1994 he desarrollado mi actividad profesional siempre en áreas de obras públicas. Estuve en el año 94 y a partir de ahí todos los años he estado en las distintas dependencias que han quedado, donde ha sido asignada la obra pública, en las distintas gestiones. Pero yo estoy desde el 5 de diciembre de 1994 en la gestión. Yo, con posterioridad al 2015, he sido subdirector general de administración del Ministerio de Interior, Obras Públicas y Vivienda en el Estado. Luego he sido coordinador de fondos fiduciarios del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Viviendas, y actualmente he sido designado el 1 de julio de este año, 2020, director de fondos fiduciarios del Ministerio de Obras Públicas. Como ustedes ven, toda mi actuación ha sido siempre en el área de obras públicas, pero siempre cubriendo cargos técnicos. Bien. Voy a volver entonces al señor López. ¿Usted sabe de quién o de quiénes recibía las directivas generales el señor López? Adelante. No, señor, absolutamente no. ¿No? ¿Qué injerencia tenía la Secretaría de Obras Públicas en todo lo referido a obra pública vial en Santa Cruz? Si es que lo sabe o lo conoce. Adelante. No lo sé, no lo conozco y no lo recuerdo. No puedo decir nada al respecto. ¿Ha advertido a lo largo de estos años alguna irregularidad en las licitaciones públicas convocadas para la obra pública vial en Santa Cruz? Adelante. No, señor. ¿Cómo? No No ha advertido. he advertido.
Le pregunto, el registro de constructores, ¿de quién dependía? En la práctica, ¿no? Adelante. No, en la práctica no sé. Dependió, no recuerdo, creo que dependía de la subsecretaría de Obras Públicas. Estructuralmente, yo no he tenido ningún tipo de relación con el registro. Puntualmente por alguna cuestión presupuestaria puede haber sido alguna relación, pero no. Le pregunto concretamente, ¿qué funciones cumplía en la práctica Carlos Santiago Kirchner? Adelante. El señor Kirchner era subsecretario, ¿Y es cuáles lo que eran? yo, es Sí, lo que yo sabía. Era subsecretario de Obras Públicas Federal. ¿y qué función cumplía como tal? ¿Qué es lo que sabe usted, ¿no? En la práctica estoy hablando. Como subsecretario de Obras Públicas Federal, yo Sí. no tuve absolutamente ninguna relación más que por algún tema presupuestario que puede haber habido o por alguna orden de pago que se haya generado cuando he sido director de contabilidad y finanzas. ¿Usted recuerda cuándo fue creada esta Subsecretaría de Coordinación de Obra Pública Federal? No, puntualmente no recuerdo. No recuerdo. ¿Saben qué se diferenciaban en la práctica las funciones de la Subsecretaría de Coordinación de Obras Públicas Federal y la Subsecretaría de Obra Pública? Adelante. No, supongo que la práctica están en las normas que la crearon. Tiene que estar especificada pauta, No, pero pues no digo, si usted recuerdo. sabe, más allá de las normas, si usted sabe específicamente. No lo sé. Bien. ¿Conoció al señor Lázaro Báez? Adelante. Lo conocí por cuestiones periodísticas, por artículos periodísticos. ¿Y en su función? No, absolutamente no. ¿Dentro de su función en algún momento escuchó hablar de Empresa Austral Construcciones? Adelante. En mi función no. ¿De la empresa Can y Costilla? Adelante. No, en mi función no. Yo en toda mi actuación he tenido prácticamente ninguna vinculación con ninguna empresa, más que los expedientes generaban algún pago de alguna empresa, se hacía la orden de pago a esa empresa y me llegaba a mí, yo controlaba técnicamente todas las instancias que habían en el expediente y firmaba en mi calidad de director de contabilidad y finanzas la orden de pago en algún momento. ¿Estas empresas que estoy mencionando, usted le recuerda haber firmado órdenes de pago? ¿Puede contestar? No recuerdo. No recuerdo. Bien. Algunas empresas más, le pregunto simplemente Goti, si lo recuerda. Adelante. No, a ver, he leído artículos periodísticos y he visto todas las empresas, pero en mi función no recuerdo haber
intervenido en algún trámite de alguna de estas empresas, independientemente que pueden haber habido órdenes de pago que yo haya firmado por alguna de estas empresas. Es muy raro porque el ministerio en forma directa no pagaba a las empresas. Los pagos eran a los municipios o a las provincias donde se generaban esas obras. Es lo que recuerdo. Bien. Bueno, yo por el momento tengo más preguntas. Gracias, señor presidente. Señor secretario. Sí, señor Doctor presidente. Arsajeo, ¿puede ser? Exactamente, el doctor Arsajeo solicita hacer preguntas. Bien, doctor Arsajeo, tiene la palabra. Sí. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Se escucha. Sí. El doctor Señor Arsajeo es Dávila, el defensor del señor Juan Carlos Villafañe. ¿Cómo le va, señor Dávila? Buenos días. Quería hacerle una consulta simplemente con respecto a una afirmación que usted hizo y me quedó una duda. Cuando usted dijo, cuando estaba hablando de un acuerdo con los municipios, habló de que cuando se destacan o se hacen las obras con fondos nacionales, debería haber un control sobre las obras. Específicamente mi pregunta, o sobre los fondos, mi pregunta específica y concreta es ¿qué organismo o qué rol funcional es el que se destaca para efectuar este tipo de control, repito, cuando los fondos son nacionales? Adelante. Sí, el control lo hacía la secretaría que tenía a cargo la ejecución de la obra, la secretaría del Ministerio de Planificación que tenía asignada esa ejecución de esa obra. Perfecto. Y una última pregunta. ¿La Dirección Nacional de Vialidad tenía función de control específico cuando los fondos eran nacionales, señor Dávila? Adelante. Como organismo descentralizado, no sé qué funciones cumplía la Dirección Nacional de Vialidad. No estaba en mi función, pero entiendo que si la Dirección Nacional de Vialidad transfiere fondos nacionales a una provincia o a un municipio, tiene que haber alguna rendición de cuenta de esos fondos que se transfieren. Muchísimas gracias, no tengo más preguntas. Señor secretario. Sí, señor presidente. El doctor Mola y luego el doctor Paruolo quieren realizar preguntas. Bien. Otro representante del Ministerio Público Fiscal, doctor Mola, le va a hacer preguntas al señor Dávila. Adelante, doctor Mola. ¿Qué tal? Buenos días, señor Dávila. Simplemente quiero completar un poco, o se puede completar un poco lo que había referido, que los pagos que ustedes hacían eran o a municipios o a entes oficiales, por lo que entendí. Mi pregunta es si hicieron pagos a las provincias, y en su caso a la provincia de Santa Cruz. Adelante. Sí, han habido pagos a todas las provincias por alguna obra específica. Para que haya una transferencia desde el ministerio a alguna provincia, algún municipio, algún organismo, debía haber un convenio que se firmaba previamente entre las autoridades de las dos jurisdicciones, provincia-nación, provincia con algún organismo. Pero sí pueden haber habido a la provincia, pero a cualquier provincia, a todas las provincias. Muy bien, me gustaría saber específicamente en lo que tiene que ver, si usted recuerda, con la provincia de Santa Cruz, si se hicieron pagos en relación a los convenios suscritos con esta provincia, y cómo fueron estos pagos, si fueron hechos con normalidad, si existieron dificultades, reclamos de la provincia, o alguna circunstancia que pueda ser de interés. Adelante.
Pagos a la provincia de Santa Cruz han habido, sí. No recuerdo específicamente, puntualmente, algún pago que pueda haber habido, pero tiene que haber habido en todos los años de mi actuación algún pago a la provincia de Santa Cruz. No recuerdo alguna particularidad en esos pagos. No recuerdo si hubo reclamos de la provincia. Adelante. No recuerdo. Los reclamos no iban a mi área, no era un área específica donde fueran a haber reclamos. ¿Y cómo era en ese caso? Por ejemplo, si había un atraso con la comunicación con los entes provinciales, ¿a través de qué dependencia del ministerio se realizaba? Adelante. No se me ocurre que hay todas las dependencias de todas las secretarías, todas las subsecretarías que ejecutaban obras en esas provincias o municipios tenían permanentemente relación y podría haber algún reclamo directamente a esa secretaría o a esa subsecretaría. ¿Y usted recuerda haber recibido alguna consulta respecto de el libramiento de algún pago a la provincia de Santa Cruz específicamente por parte de algún otro funcionario en su ministerio? A ver, Sí. no conteste que hay una objeción. Señor presidente, el doctor Villanueva se opone a la pregunta. Sí, adelante, doctor Villanueva. ¿Qué tal? ¿Me escuchan ahí? Buen día. Sí, concretamente la pregunta ya fue contestada por el testigo. De hecho, fue la pregunta anterior que contestó fue justamente que no estaba al tanto ni conocía cuáles eran esos tipos de procedimientos. Sí, asiste razón a la defensa, así que vamos a rechazar la pregunta. Se había sido contestado. Doctor Mola. Sí. Lo quiero llevar ahora a la elaboración de los presupuestos. Cuando usted concentraba los requerimientos de los distintos organismos de la jurisdicción del Ministerio de Planificación y para elaborar el presupuesto de esa jurisdicción. Específicamente los requerimientos presupuestarios de la Subsecretaría de Coordinación de Obra Pública, ¿se los elevaban directamente, digamos, a su dependencia o pasaban por otra secretaría? Puede contestar. La subsecretaría de coordinación directamente era un tema que manejaba con el director general de administración. Si había alguna intervención de mis áreas, podía haber una derivación desde la Dirección General de Administración. No entendí, si se puede explicarse un poco mejor eso. Es que yo no he entendido bien la pregunta, me parece. No, los requerimientos presupuestarios de esa subsecretaría, ¿cómo llegaban a formar parte del presupuesto de la jurisdicción? Digamos, ¿se los mandaban a usted directamente o iban incorporados? Así como dijo Vialidad, elevaba a la Secretaría de Obra Pública y de ahí seguía su camino, digamos, en la elaboración presupuestaria. Me interesaría saber cómo era el tema de esta subsecretaría. Perdón, ¿de qué subsecretaría? Perdón. De Coordinación de Obra Pública Federal. Bien. La subsecretaría de Obra Pública Federal tenía su personal que preparaba el presupuesto y lo elevaba a la subsecretaría lo elevaba a la Secretaría de Obras Públicas y la Secretaría de Obras Públicas a la subsecretaría de Coordinación. Y desde la subsecretaría de Coordinación a la Dirección General de Administración y a mi dirección. Bueno. Yo, señor presidente, por el momento no tengo otra pregunta. Sí, señor presidente, el doctor Paruolo. Bien, el doctor Paruolo
Abogado defensor del señor Periotti, le va a hacer preguntas, señor Dávila. Adelante, doctor Palvolo. Buen día, gracias, señor presidente. Señor Dávila, le pregunto, mientras usted ha trabajado durante el periodo 2003-2015 en las distintas áreas en las que trabajó, ¿tenía relación laboral informal con el resto, con sus superiores? ¿O usted se dedicaba solo a la parte técnica y no tenía relación de charlas y demás cuestiones? Adelante. Sí, absolutamente me he dedicado a tareas técnicas, a la preparación técnica de presupuesto en su periodo y a la elaboración de órdenes de pago en el área de la Dirección de Contabilidad y Finanzas. Bien. Pero la Dirección Nacional de Vialidad tenía absoluta... era un organismo descentralizado que se manejaba directamente con las autoridades de quien dependía, la Subsecretaría de Obra Pública y la Secretaría de Obras Públicas. Bien. ¿Alguna vez escuchó, de manera formal o informal, que existieran requisitorias de presiones de algún tipo respecto a la obra pública en Santa Cruz? Que algún superior le comentara, me están presionando, me están pidiendo, me están haciendo. Puede responder. No. No Bien. conozco, no recuerdo. No hay No más recuerdo, preguntas. pero más que no recuerdo, no conozco que haya habido alguna. Yo terminé, señor presidente. De momento, ninguna otra parte informó que quisiese hacer uso de la palabra para realizar preguntas al testigo. Bien, entonces de este modo, señor Dávila, su declaración ha finalizado. Le agradecemos mucho su intervención y ya puede desconectarse. Buenos días. Muy bien, buenos días, gracias. Saludo a todos, buenos días. Señor secretario, ¿está presente ya la testigo María Soledad Cantero? Sí, señor presidente, se encuentra en la antesala del tribunal. Bien, la hacemos pasar. Buenos días. Bueno, teniendo en cuenta el distanciamiento, si usted está más cómoda así, para declarar sin el tapaboca, puede hacerlo. Bien. Señora María Soledad Cantero, buenos días. Usted ha sido citada para declarar como testigo ante este Tribunal Oral Federal número 2 en la causa 2883, la que se está juzgando la posible comisión de delitos de acción pública vinculados a la obra pública vial en la provincia de Santa Cruz entre los años 2003 y 2015. Entiendo que por secretaria ya le han tomado sus datos personales. Sí. Y han hecho saber el objeto de este juicio oral. Sí. Le han hecho saber también de las penas con que la ley reprime el delito de falso testimonio. Sí. Muy bien. Le voy a tomar juramento de decir verdad. ¿Jura declarar la verdad de todo cuanto supiere y le fuera preguntado? Sí, juro. Bien. Díganos su nombre y apellido completo. Yo soy María Soledad Cantero. Sí. ¿Su profesión? Licenciada en Ciencias Políticas. ¿Tiene un desempeño actualmente en la función pública? Sí.
Soy titular de la Unidad de Gabinete de Asesores del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Por secretaría también le han hecho saber quiénes son las personas que resultan imputados en este juicio oral. Sí, claro. Con respecto a alguna de ellas, ¿tiene algún vínculo de parentesco? No, ninguno. ¿Algún vínculo de interés que pueda llegar a afectar su declaración? No, no, no. ¿Interés en particular con el resultado del juicio oral? Ninguno. Bien. Bien, su testimonio fue ofrecido por la defensa del señor José López, así que esa defensa va a empezar a preguntarle, Bien. después podrá ser preguntado por el resto de las partes, eventualmente por alguno de los miembros del tribunal, si hace falta alguna aclaración. Si hay alguna pregunta que no escucha bien, que no la comprende, me lo hace saber, así hago que se la repitan. Y lo último que le pido, teniendo en cuenta que estamos todos conectados de manera remota, es que luego de cada pregunta se tome un par de segundos para responder por si hay alguna objeción que yo pueda verificar acá del resto de las partes. Perfecto. ¿Está bien? Bien, doctor Finn, tiene la palabra. Sí, bueno, buenos días, licenciada. Buenos días. Perfecto, me están escuchando. Sí, si puede relatar brevemente sus antecedentes en la administración pública. Bueno, yo entré en la Secretaría de Obras Públicas en el 2006, 1 de septiembre del 2006. Estuve hasta abril del 2012. Luego pasé por el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento, el ENOSA, estuve unos meses porque estaba cursando mi primer embarazo. Y luego estuve en la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Nación en el 2013, y 2014 estuve coordinando la televisión digital abierta en la provincia de Entre Ríos. 2015 estuve coordinando la unidad ejecutora municipal del municipio de Paraná. Y 2016 vuelvo a Buenos Aires y estuve como directora de proyectos de la Dirección de Desarrollo Social de la Auditoría de la Ciudad de Buenos Aires, para luego ser jefa de gabinete de la presidenta de la Auditoría, y bueno, y actualmente soy jefa de gabinete del Ministerio de Desarrollo, de Ambiente. Muchas gracias. Entonces nos señaló que ingresó en el 2006 en la Secretaría de Obra Pública. ¿Recuerda quién estaba a cargo de la Secretaría de Obra Pública? Sí, en ese entonces estaba el ingeniero José López. Muy bien. ¿Y se puede relatar cuáles eran sus funciones con las que ingresó en esa Secretaría de Obra Pública? Bien. Bueno, hacía muy poco que ellos estaban en la gestión y todavía no estaban muy conformados los equipos de trabajo, y mi primer función, recuerdo que por mi perfil bueno, yo soy licenciada en Ciencias Políticas, me empecé a encargar de las cuestiones de ceremonial y organización de eventos de la Secretaría, en articulación con otros organismos, como así también toda la parte de prensa, porque todo el esquema de comunicación institucional no estaba desarrollado, con lo cual fue de las primeras tareas que nosotros, digo nosotros porque conformamos un equipo de gente joven que empezamos a desarrollar en el marco de la Secretaría. Perfecto. Y si puede un poco relatar cómo estaba compuesto el equipo de trabajo de la Secretaría de Obra Pública, según Bueno, su recuerdo, ¿no? El equipo fue creciendo con el tiempo en función de las diferentes tareas que se empezaron a generar, porque en un principio en la Secretaría existía, bueno, toda la cuestión administrativa, no había estructura, con lo cual nosotros no teníamos ningún cargo ni función, sí teníamos muchas tareas. Al principio, bueno, estaba el gabinete de asesores, ¿sí?, que respondían directamente al ingeniero López, y después estaba el despacho, la parte presupuestaria, ¿sí? Pero bueno, a su vez estaban todo el resto de los organismos que dependían de la Secretaría, con los cuales nosotros teníamos permanente contacto por la dimensión de la política pública en este caso, ¿no? Piensen ustedes que del área dependía la vivienda, dependía el agua potable, la cloaca, dependían las rutas, también había muchos organismos que no ejecutaban obra, que eran organismos científicos tecnológicos, como por ejemplo el Instituto Nacional del Agua, algo que parece tan simple, pero bueno, que también demandaba. El INPRES, que era el Instituto Nacional de Prevención Sísmica, que recuerdo que estaba en San Juan. Estaba también el ORCEP, que era el órgano regulador de presas, que dependía también de nosotros, porque a su vez dependía de la SUBSE de recursos hídricos. O sea, era
era una gran dimensión de trabajo, por eso fueron creciendo los equipos a medida que pasaba el tiempo. Yo estuve hasta abril del 2012, iban amalgamando más esos equipos, había incorporación de muchos profesionales en función de la tarea que era intensa. Excelente, pero específicamente apelando a su recuerdo, más ya en el año 2010, 2011, ¿qué subsecretarías tenía a cargo la Secretaría de Obra Pública, según apelando a tu recuerdo, a su recuerdo? En aquel entonces tenía la Subsecretaría de Obras Públicas, tenía la Subsecretaría de Recursos Hídricos, la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Nación, y tenía la Subsecretaría de Coordinación de Obra Pública Federal. ¿En qué ubicación? ¿Estaban todos en un mismo edificio? ¿Estaban en distintos edificios? Bueno, Vivienda estaba en un principio en el Correo, el edificio luego se empezó a reconstruir con el Centro Cultural Bicentenario, y después no recuerdo el año, pero se mudaron a Esmeralda, al viejo edificio de YPF. La Subsecretaría de Coordinación de Obra Pública Federal estaba en el edificio, ¿sí? Yo no sé si estaba un piso más arriba o en el mismo piso del otro ala del edificio de Economía y Hacienda. Y después, Recursos Hídricos sí, estaba en el piso 11 o 12 del mismo edificio, y me está faltando una, y Obra Pública Federal estaba pegado a la Secretaría de Obras Públicas. Cuando hace referencia al mismo edificio, ¿a qué edificio? Es del edificio del Ministerio de Economía, el actual también Ministerio de Obras Públicas, que está en Irigoyen, al costado de la Casa Rosada. Perfecto, y para tener siempre estimativo, ¿qué cantidad de personal tenía, más o menos según su recuerdo, cada una de las subsecretarías y la secretaría misma? O sea, ya 2010, 2011. Estimativo siempre, obvio. Sí, igual lo que yo recuerdo es que la Secretaría de Obras Públicas no tenía tanta gente, lo recuerdo porque por la cantidad y la intensidad del trabajo, y porque el resto de los organismos tenían mucho personal. Por ejemplo, la subse de vivienda debe haber tenido en ese entonces 700, 800 personas. De nosotros también dependía AISA. AISA era una empresa que se había recuperado en 2000, no me quiero equivocar, pero creo que fue el 2006. Y bueno, estamos hablando de miles de empleados, no sé, 2.000 empleados. Después, Hídricos era una subse que tampoco tenía mucho personal. La subse de Obras Públicas tampoco. Toda la parte que tenía que ver con la centralidad fue la que fue creciendo después en función de la tarea, pero no tenía tanta gente. No recuerdo de que fueran tantos. Pero Tantos pensando, yo pienso en comparación con un organismo como por ejemplo AISA o la subse de vivienda, que sí tenían cuerpo propio, ¿no? sí, pero no tenían tanto, serían 10, 15. No, estaba hablando de 80 50. personas, 80 personas, Perfecto. 90, sí. Bien. Y entonces, habían también, usted dijo, organismos que son organismos descentralizados. Sí, organismos desconcentrados y descentralizados. Y mencionó algunos. ¿Recuerda un poco cuáles eran? Sí, claro, lo recuerdo porque a mí me tocaba la articulación con los organismos, ¿no? Y sí, el Tribunal de Tasaciones de la Nación dependía de nosotros también. La subse de Obras Públicas, Vialidad Nacional, bueno, AISA, ORCEP, IMPRES, el INA, las 4 subsecretarías. Perfecto. ¿Tribunal de Tasaciones? Sí. Que en aquel ONAVE. entonces estaba con el ONAVE, que después el ONAVE se transformó y creo que ya hacia el final ya no dependía más de nosotros, ¿sí? Se transformó en la agencia. Perfecto. OCOBI. El OCOBI, el órgano de control de concesiones viales también, que estaba en el mismo edificio de Economía, pero del área de Aerolíneas Argentinas, donde antes funcionaba Aerolíneas, el OCOBI, sí. Perfecto. Y con relación específica a sus tareas, según aclaró, inició su gestión o su función en la parte de protocolo, específicamente, ¿en qué colaboraba? ¿Qué tipo de actos usted participaba?
Y nosotros éramos un poco lo que organizábamos, yo digo siempre, la parte cualitativa por nuestro perfil, porque había muchos ingenieros y arquitectos en el equipo, y bueno, al ser politólogos, por ahí nos encargábamos más de lo quali. O sea, había algún evento, algún acto, ¿sí?, de la gestión o del presidente o de la presidenta, y nosotros por ahí lo que hacíamos es, el gabinete de asesores juntaba toda la información de todos los organismos, y nosotros lo que veíamos es la parte más quali. Por ejemplo, si inaugurábamos un barrio de vivienda, nos encargábamos de saber cuántas personas eran beneficiarias, cómo se llamaba el barrio, ¿sí? Todo el dato más quali de los informes de gestión, como así también la organización, a qué hora se viaja, a qué hora hay que estar, quiénes van al evento, por la dimensión de lo que era la política pública, o sea, implicaba mucho movimiento, ¿sí?, y mucha articulación con los diferentes organismos. Como así también yo comencé haciendo eso, y luego también estuve coordinando la inducción de los recursos humanos que ingresaban al ministerio, a la secretaría, y también estuve coordinando un esquema de motivación al personal, creo que fue en el 2008-2009, con la incorporación de una psicóloga organizacional, ¿sí? Porque, bueno, era tal la intensidad del trabajo que era muy complejo, ¿no? Yo siempre digo, ¿no?, que no era para cualquiera. Pero se refirió a actos de organización, de inauguración de obras. Sí, muchos. Si recuerda, ¿qué tipo de obras se inauguraban, en qué lugares y cuánta por mes o por año, más o menos? Inauguraciones había todas las semanas, y tipo de obra, de todos tipos de obra. En ese momento estuvo muy fuerte toda la política, por ejemplo, de agua potable y cloaca, ¿sí?, con las cooperativas que coordinaba el ENOSA en todo lo que era el conurbano bonaerense, como así también el interior del país, ¿no? Viajábamos mucho por toda la Argentina. Esa fue una política que se desarrolló mucho en provincia de Buenos Aires, en todo lo que es el AMBA, y en la Argentina profunda, el noroeste de la Argentina sobre todo, NEA-NOA, y después también mucha inauguración de viviendas, como así también de obras hídricas grandes, plantas de tratamiento, también inauguramos rutas, la 14, la 9, sí, todo el tiempo eran diferentes obras, ¿sí? Y bueno, eso implicaba mucho trabajo. ¿Y cuál era, usted afirmó que reunía información cualitativa previo a una obra? Si se tratase de una obra vial, ¿qué tipo de información reunía y a dónde requería esa información? Y todas las obras, cuando se preparaban los informes, había que darle contenido para que después pudieran armar el discurso. En ese caso era del presidente o la presidenta. Nosotros, por ejemplo, si era una traza vial, lo que hacíamos era saber, por ejemplo, por los pueblos que pasaba, ¿sí?, qué impacto había tenido la obra en los diferentes pueblos, cuántos habitantes beneficiaba, cómo se conectaba con otras rutas nacionales, provinciales. Igual justo las rutas por ahí era la información que era la que menos parte quali tenía, ¿no? Porque ahí una vivienda tiene mucho más que ver con lo cualitativo que las rutas, pero bueno, esa era la información que se veía antes de preparar los informes. Y era información el que tiempo de tenía... ejecución también, ¿sí?, la inversión que se realizaba. ¿Y era información que tenía usted disponible o tenía que requerir a algún organismo? Y eso siempre se pedía al organismo pertinente, si era ruta, vialidad, si era hídrico a recursos hídricos, si era vivienda, la subse de vivienda, ¿sí? Perfecto. Por último, ¿qué concepto tuvo del ingeniero López mientras estuvo a su cargo? ¿Qué perfil de funcionario público pudo observar? Y José López era una persona muy intensa, muy exigente, muy exigente. Muy exigente.
yo creo que por ahí lo que a uno le ha quedado bueno, ¿no?, es la cultura del trabajo, ¿sí? No era para cualquiera, o sea, nosotros éramos muy jóvenes y vivíamos para trabajar, y aparte en un ambiente de mucho apasionamiento, tener una oportunidad de ser profesional y tener una oportunidad de trabajo como esa, yo creo que fue determinante en la vida de uno, muy, muy exigente, muy serio con lo que hacía. Eso. Muchas gracias. Por el momento no tengo más preguntas. Bueno, vamos a ver si hay alguna otra parte que desee preguntar. De momento no, señor presidente. Bien, en ese caso... A ver, un segundo que el doctor Paruolo está consultando con su asistido. Por mi parte, pido el mismo breve segundo para preguntarle a mi asistido. Muy bien. Señor presidente, el doctor Paruolo informa que no va a realizar preguntas. El doctor Finn también ratifica que no habrá de realizar más preguntas. Bueno, en ese caso, licenciada Cantero, su declaración ha finalizado. Le agradecemos mucho su presencia y que tenga buenos días. Gracias, en el día de mi cumpleaños. Feliz cumpleaños. Completo. Perdón. Bien. Siendo el último testigo previsto para el día de la fecha, vamos a hacer un cuarto intermedio hasta el próximo lunes. Señor secretario, ¿se puede informar sobre los testigos previstos para las próximas 2 audiencias? Sí, señor presidente. El día lunes 21 de septiembre próximo se encuentran previstas la testigo Yanina Paulacito y Silvina Lorena López, como así también el señor Sergio Eloy Domínguez. Para el día martes 22 de septiembre se encuentran convocados el señor Amílcar Rubén Fredes y las señoras Adriana Alicia Pellegrino y Luciana Taberna. Muy bien, se tiene presente y de esta manera se dispone un cuarto intermedio hasta el 21 de septiembre a las 9:30 horas. Buenos días a todos. Buenos días, señor presidente. Hasta luego. Adiós, gracias. Hasta luego. Buenos días, gracias. Buenos días. Buen día. Buenos días. Buenos días.